Place dar la bienvenida a nuestra siguiente ponente, la maestra Mila Milene Chiovato, con la conferencia de la teoría a la práctica, el caso de la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, Brasil. Me voy a permitir leer una semblanza. Milene Chiovato, actual presidenta del Comité de Educación y Acción Cultural, SECA, del Consejo Internacional de Museos del ICOM. Licenciada en Educación de Artes en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Mackenzie. Maestra en Ciencias de la Comunicación, Sociología del Arte por la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Profesora de Historia del Arte en la Facultad de Comunicación de la Fundación Armando Álvarez Panteado. Participó en el equipo del Centro de Educación y coordinó las visitas educativas de la 24ª Bienal de Sao Paulo, entre otras exposiciones. Coordina el Centro de Acción Educativa de la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo desde el año 2002. Es miembro de la Alianza Americana de Museos y consejera del Instituto Arte na Escola 2007-2013. Consultora educativa y autora de diversos artículos para apoyo pedagógico en las artes. Bienvenida y le pido un aplauso a todos ustedes para dar inicio. Bueno, muchas gracias. Es un placer y un honor estar acá. Agradezco muchísimo a Paola por la indicación, a Evelyn por esa invitación tan cariñosa, a Mariana por todo el trato y el diálogo que tuvimos. Y ojalá tengamos tiempo a reflexionar un poquito sobre unas cosas que estamos ahí trabajando en SECA, en el Comité de Educación y Acción Cultural del ICOM. Primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿quién es miembro de ICOM, del Consejo Internacional de los Museos? Bueno, usted no con. Bueno, y de esos, ¿cuántos son de SECA? No, solo uno. Muchas gracias, te doy muchas gracias por ser miembro. Bueno, ¿qué hacemos en SECA? Es exactamente ponernos en contacto para fortalecer nuestra actuación como educadores de museos. Entonces, les invito a acceder a la página web de ICOM México y desde ahí apuntarse a SECA para que sigamos charlando juntos, ¿no? Bueno, mi tarea hoy es de dos lados. Una con una vertiente muy política y nos vamos a pelear mucho, no hace mal. Y por otro, una reflexión acerca de algunas prácticas y algunas experiencias que vino recolectando a lo largo de mi trayectoria profesional. Entonces, para empezar, les traigo las definiciones del ICOM, del Consejo Internacional del Museo, y sus cambios desde el año 1956 hacia 2007. Bueno, en 1956, ya les pido disculpas por mi español, que más o menos, pero bueno, vamos. El museo es un establecimiento de carácter permanente, administrado para el interés general, con el fin de conservar, estudiar, valorar de diversas maneras el conjunto de elementos de valor cultural, colecciones de objetos artísticos, históricos, científicos y técnicos, jardines botánicos, zoológicos y acuarios. Así era la definición. Luego de cuando el ICOM fue conformado, y como también una especie de respuesta o acción encuentra la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos que preservar nuestra cultura en todas partes,
y tenemos que hacerlo urgentemente porque somos una especie de destrucción, como la guerra muy bien enseñó, ¿no? Pero la institución museo, como es una institución viva, cambia y vino cambiando muchísimo a lo largo de los años. Entonces, en 2007, hace 10 años, el ICOM, que de hecho, cuando pone ahí un concepto de museo, impacta todas las políticas gubernamentales también, porque está colgada a la UNESCO. Entonces, impacta mucho de la definición que los estados van a asumir como qué es esta institución. Cambió la definición, bueno, hubo otros cambios, pero en 2007 bajo este concepto. Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con fines de estudio, educación y recreo. Bueno, para nosotros este es un cambio muy interesante porque pone la educación como una de las finalidades del museo. Entonces, el primer punto que me gustaría subrayar es, y yo tengo oído mucho acá en México, que el museo no educa, y yo quiero poner ahí un tiempo para reflexionar. Yo, por lo que entendí, educar acá tiene que ver con la educación escolar. Entonces, para alejarse de la educación escolar, la gente empezó a hablar, el museo no educa. Pero hay que parar un ratico a pensar que también educa, no solo educa, pero también educa. También me gustaría después subrayar a quien quiere asomarse en esa investigación, mediar es una estrategia de educación, no es de hecho una finalidad. Entonces podemos pensar que el museo, la finalidad del museo sí es educar, pero no como la educación formal. Ya vamos a adentrarnos en ese capítulo. Bueno, ahora, exactamente ahora, el Comité de Museología del ICOM, el ICOMFON, se está planteando un montón de encuentros para de nuevo revisar la conceptuación de museo. ¿Por qué? Porque desde 2007 hasta ahora el museo cambió muchísimo. Somos una institución que parecemos muy quietita, pero no, somos muy de transformación. Estamos siguiendo la transformación de la vida, ¿no? Somos una de las últimas generaciones analógicas, o sea, que conoció el mundo antes de la revolución digital. ¿Sabes qué diferencia eso hace? Entonces, imagínate, 10 años después, tenemos ahí un museo completamente renovado, o podríamos tener. Entonces, las reflexiones se involucran en repensar si el museo puede o debe de ser llamada de institución. Mira, acá estamos hablando de nomenclaturas también geográficamente, espacialmente denominadas. O sea, institución para México puede querer decir una cosa, para Brasil otra, para Francia otra, y qué sé yo. Por ejemplo, en Brasil, institución es una palabra muy fuerte. Hay que ser legal, o sea, hay que tener documentación legal. Entonces, las preguntas que se asoman a esa cuestión es: un grupo de personas que colecciona testigos claves de su comunidad, pero no se organizan como una institución, ¿pueden o no
ser consideradas museos? Esa es una cuestión, no sé. Los ecomuseos, los museos comunitarios, ¿pueden llamarse museos? Una otra cuestión permanente. Lastimablemente en mi país ahora no sabemos si mañana tenemos país, que la institución mucho menos, ¿no? O sea, permanente es un tiempo muy largo. Puede que las comunidades se desplacen, como Colombia muy claramente vive eso todos los días. ¿Qué quiere decir permanente? ¿En el tiempo? ¿En el espacio? ¿Qué es permanente? Una experiencia de museo itinerante, por ejemplo, ¿no puede ser considerada museo? ¿Quién sabe? Sin ánimos de lucro. Esa es otra cuestión tan compleja, ¿no? Tan compleja. Bueno, los museos, nosotros somos muy caros. Uno de mis ex directores, ya voy con 4, decía que mantener una obra de arte conservada, limpia, exhibida, cuesta lo mismo valor que mantener una persona en una UTI, en una unidad de tratamiento intensivo. Es mucho. Imagínate una colección con 10,000 pesos. Somos caros. La cuestión es, ¿cuál es el límite para obtener dinero, para mantenerse o para lucrar? Si uno lucra, ¿lucra para qué? ¿Dónde invierte este dinero? ¿Qué hacer, por ejemplo, con museos como la Fundación Louis Vuitton en Francia o la Fundación Prada en Italia? ¿Qué quiere decir sin ánimo de lucro? Están vinculadas con grandes brands internacionales. ¿Qué valor se agrega a tener una fundación que es un museo? Otra cuestión está en nuestra lindísima palabra educación, que quiere decir acá una cosa, en Brasil otra, en Francia otra, en Estados Unidos otra distinta aún. ¿Qué queremos decir con educación alrededor del mundo? Eso basta, eso da cuenta de qué hacemos nosotros. ¿Cuál es nuestra nomenclatura? Y finalmente la palabra recreo, que es una de las más contestadas internacionalmente, porque desde el 2017, mismo antes, empezaron a surgir muchos centros de memoria en muchos museos dedicados a las memorias de represión, del Holocausto, de los grandes crímenes humanitarios. No se puede poner junto la noción de visitar, por ejemplo, el Museo de la Tolerancia en Ciudad de México y recreo. O sea, ¿cómo hacemos para tener un valor ahí que sea, bueno, me movió el espíritu, pero yo no me quedé contento? ¿Qué es eso que manejamos en los museos? Bueno, esas son cuestiones complejas. Cabe al ICOFON traducirlas en concepto, pero les adianto que estamos desde SECA trabajando para mantener la palabra educación en esta conceptuación, pues nos parece fundamental el espíritu de educar adentro de esta institución. El ICON también promociona y desarrolla un montón de publicaciones y una de ellas es el Código de Deontología de ICON, que intenta
relativizar las condiciones muy complejas que tenemos adentro de un museo. Alguien hoy nos enseñaba acerca de las disputas de poder. Quien trabaja en un museo sabe que las disputas de poder ahí son fatales, ¿no? Son tremendas. Hay que manejar mucho para sobrevivir en el museo, ¿no? Hay que tener ahí un espíritu liviano, digamos. Y estas disputas del museo hacen con que, por ejemplo, como Paola muy bien lo dijo, muchas veces la educación o los procesos educativos o la enseñanza o como quieran llamarlo, vengan al final de un proceso y no al principio o al mismo momento de la constitución conceptual del proyecto, como queríamos nosotros. Entonces, hay mucho que luchar aún. Por eso, es importante referendar y siempre subrayar la función educativa del museo. En ese punto, el Código de Deontología del ICON, en el ítem 4, lo explicita muy claramente. Los museos contribuyen al aprecio, conocimiento y gestión del patrimonio natural y cultural. Y en uno de los principios, el principio 4, dice, los museos tienen el importante deber de fomentar su función educativa, o sea, su función es educar y atraer a un público más amplio procedente de la comunidad, de la localidad o del grupo a cuyo servicio está. La interacción con la comunidad y la promoción de su patrimonio forman parte integrante de la función educativa del museo. Mira, yo no quiero decir con eso que la escuela que el museo es complementario a la escuela. Estoy plenamente de acuerdo con Paola cuando dice el museo tiene sus contenidos, tiene sus maneras de enseñar, tiene sus reglas, tiene su propia conformación. Pero educar en sentido más amplio, que no tiene nada que ver con la escuela propiamente dita, eso sí el museo contribuye. Es una de sus funciones. Les doy un ejemplo. Si en Brasil cambiáramos la propuesta de educación por la palabra enseñanza, para nosotros ahí estaríamos colgados a la escuela. Mira qué raro, es el revés. Mira qué raro, qué lío, ¿no? Estamos. ¿Cómo vamos a encontrarnos ahí, no? Cuando cada uno tiene su propia conceptuación de las palabras. Bueno, por eso hay que preguntarse, ¿qué es educar en un museo? ¿Será distinto de educar en otra parte? Puede que sí. Yo creo que sí, pero puede que no, no sé. ¿En qué consiste educar en un museo? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cómo puede ser hecho? ¿Es específico o se desdobla desde la escuela? Esta es una cuestión de todos los países. ¿Tiene la misma importancia de las otras finalidades del museo o no? O sea, ¿la investigación vale más en el museo que la educación? Normalmente sí, pero yo no estoy de acuerdo, creo que vale lo mismo. Tampoco la preservación de los bienes, creo que vale lo mismo que la educación. ¿Podemos conceptuar la educación? ¿Cómo lo haremos? Bueno, traigo entonces acá una proposición de Paulo Freire que me parece muy acertada. Y cuando hicieran la charla de educación social, me extrañó que me dio susto, ¿cómo se dice? Me pareció raro que no citaran a Paulo Freire, que es uno de los maestros de educación social. Y él dijo en una de sus entrevistas, la educación es un acto político. No hay práctica educativa indiferente a valores.
no puede ser indiferente a un cierto proyecto, deseo o sueño de sociedad. Siempre cuando educamos, sea en la escuela, sea en los museos, sea en la familia, sea con los amigos, sea en el club, sea donde quieras, acá tenemos por detrás el discurso político y por tanto estamos ahí agregados en una determinada idea de mundo que estamos o no colaborando a construir. Eso es fundamental, porque si el museo puede, y como dijeran acá, ser reconocido como una institución de donde emana una verdad, eso tiene peso político. Hicieron una encuesta en Brasil hace un tiempo y una de las instituciones a que le dieran confiabilidad, o sea, confiamos en estas instituciones. Una de ellas eran los museos. Pero los museos tienen discurso, tienen posiciones, muchas veces políticas, muy claras. No es ahí una institución de donde ocurren cosas, pero nadie habla nada, háblase mucho, y mucho directamente. Bueno, para empezar a entender ese lío donde estamos, de qué puede querer decir educar en el museo, es necesario comprender cómo puede se construir el conocimiento. O sea, si yo considero que los visitantes son personas vacías como floreros, donde yo pongo lo que quiera, yo tengo conocimiento, el florero adentro y yo lo lleno de conocimiento, entonces yo tengo una visión bien tradicional, que también implica en una visión de poder. O sea, yo conozco, ustedes no. Ese palquito acá, ese subidito donde estoy, refuerza esta visión. O sea, yo sé, ustedes no. Esa es la visión tradicional. La segunda posibilidad es hacer con que sea lo que sea que el contenido que ya estamos hablando, platicando acá, haga un sentido para ustedes. O sea, el florero no está ya vacío, está un poco lleno, pero cuando yo juego ahí el contenido, hace sentido, las flores se quedan lindas. Esa es otra manera. Y la otra manera es considerar que tanto el florero como yo estamos llenos. Lo que podemos hacer es intercambiar ideas. Y de ese intercambio, yo y el florero podemos salir recompensados, mejores. O sea, ambos aprendemos algo, no sé qué. Puede que ni el contenido del museo, otra cosa, no sé. Entonces, rápidamente pasaríamos de transmisión, o sea, yo transmito una información, yo comunico una información adecuando el interés a una interpretación por parte del visitante de los contenidos que hay en el museo. Entonces, es un cambio de percepción de actuación. Cada uno de esos cambios implica en una manera distinta de hacer educación en el museo, como Paula presentó, implica también un cambio estructural, jerárquico adentro del museo. ¿Sí? Bueno. Un poco más de teoría, ya vamos a mover, no se preocupen, ya vamos. Poquito más de teoría para reflexionarnos. Paulo Freire, de nuevo, dice que la educación es un proceso constante de libertación. Es una acción dialógica en que todos los sujetos son constructores de conocimiento.
¿Qué quiere decir eso? Les voy a dar un poco de susto ahora. Yo trabajo en un museo de arte, mayormente arte del siglo XIX, pero hasta el momento contemporáneo. Puede que una persona, un visitante, un grupo de visitantes, qué sé yo, venga a ese museo, empecemos a charlar de culinaria y salgan de ahí, de comidas, y salgan de ahí sin ni siquiera saber el nombre del principal artista del museo. Es un proceso de constante libertación, una acción dialógica en que todos son sujetos constructores de conocimiento. El conocimiento que construimos ahí va a servirle de una manera para la vida, no para hacer arte, conocer arte, ser visitante de museos, ser un agente cultural o dedicar su vida a cultura o ser un artista. Puede que sí, muchas veces sí lo pasa, pero puede que no. Yo decía ayer en mi taller que, por ejemplo, yo sé de la importancia de los deportes, yo sé. Yo estoy consciente que es muy bueno para el cuerpo, para el alma, para la sociedad, es buenísimo. Pero a mí no me gusta, discúlpame, déjenme. La cultura lo mismo, puede que a la gente no le guste. ¿Ya se pasó eso en tu cabeza? Puede que a la gente no le guste. Y tienen derecho. Así como lo tengo de no hacer ejercicio, no me gusta. Perdóname. Bien, entonces estamos ahí charlando. Puede que la experiencia sea muy rica, esa persona, pero nunca más va a votar al museo. ¿Puede? Sí puede. Entonces esas cosas que vamos a formar visitantes. No formo visitantes. Las personas vienen si quieren. Tiene elección, tiene voluntad propia, ¿no? Bueno, dice también Frauke Dirkin que el proceso de aprendizaje museal, o sea, si el museo es un espacio de aprendizaje, entonces propone una experiencia interactiva compleja, envolviendo distintos contenidos, bien como un tipo de aprendizaje que dura en el tiempo. Muchos aprendizados y durables. Y así se tornan significativos. Por tanto, es un aprendizaje social, un aprendizaje espacial, un aprendizaje conceptual y un aprendizaje estético. No importa en qué museo esté, puede ser de historia, por ejemplo, no hace mal. Es estética también, porque es un espacio estético. ¿Sí? Traigo acá entonces una cosa que hice ahí, muy sencillita, pero para que entendamos que el concepto o el discurso o lo que quiere decir un objeto museal no es apenas el guión del curador. Eso es una verdad. Como diría un artista brasileño que me encanta, él decía, son tantas las verdades, ¿no? Son tantas. Entonces, yo puedo, a partir de un objeto museal, sea lo que sea, puede que sea una obra de arte, pero puede que sea un objeto de historia, un objeto de arqueología o que sea, se puede hacer una descripción, una observación directa, una información biográfica, una interpretación personal, el contexto histórico, el contexto cultural, el estilo, periodo, interés, los materiales, técnicas y modos de hacer de ese objeto, la comparación y el contraste con otros objetos, un análisis visual, una relación con espacio, una relación con otros objetos y obras, una relación con valores personales, un valor económico, un histórico de presentaciones de objeto por donde ya caminó,
un proceso imaginativo, un histórico de las restauraciones que sufrió, una recreación, una asociación de obras con otras obras de cultura, a su manera de adquisición, cómo llegó al museo, estructuras para que el objeto fuera montado. El señor que hacía tipografía nos enseñó una manera que enseñaban una cabeza de donde los temblores no lo lastimaban. Entonces, ¿cómo fue hecho? Qué interesante, quiero saberlo. Entonces, capas y capas y capas y capas infinitas de significación. Infinitas. Distintos visitantes van a tener distintos intereses. Y podemos charlar de todo eso. Y además de las comidas también, ¿no? Podemos hablar de todo. El museo es espacio de donde se puede hablar de todo. Y mire, la interpretación no es descubrir un significado preexistente del arte o el objeto. Por ejemplo, tengo acá la Mona Lisa, ¿no? Qué linda, qué maravilla. Entonces yo pienso, admiro, yo miro, yo charlo con la gente y digo, es una mujer de la Renacencia. Gracias por la información. ¿No? Nada más. Bueno, ¿qué es para ti? Es bella. A mí me suena feísima, con un pelo hasta acá, un horror, ¿no? Entonces, la interpretación no es descubrir una determinada verdad, pero descubrir su verdad, que hace sentido para ti. Tampoco la interpretación personal debe desconsiderar otros significados potenciales de las obras. O sea, para mí es fea, pero puedo comprender que es importante para la historia del arte. Puedo comprender que es una revolución, qué sé yo. Puedo. Para mí personalmente, el ejercicio estético de significación de los objetos museales es lo que puede enseñarnos la tolerancia. Porque puedo comprender tu punto de vista, 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 y el mío, sin abrir la mano de lo que creo. Ese es un ejercicio de tolerancia buenísimo. Y el objeto museal lo puede lograr. Una vez que el potencial de significación de una obra de arte es múltiple y profundo, diverso y cambiante, es necesario entender la obra como una cápsula de significados. Ese es un término de Luis Guilherme Vergara, de Río de Janeiro, un maestro de Río de Janeiro, o un termo de Dewey, un condensado de experiencias. Y como cruce de deseos, fantasías, biografías, concepciones, significados, fracasos para Emanuel Aguirre. O sea, hay potencia en el objeto mismo. No necesitamos cubrirlo se dice, cubrirlo como una única verdad. Bueno, ahora empezamos. Hasta ahora nada, ¿no? Ahora empezamos. Educación y en museos, algunas claves. Voy a defensar acá un término que estamos utilizando para intentar deshacer ese lío entre educación en escuelas y educación en museos. Mira, cuando hablo educación en museos, lo único que digo es que un proceso de educación se está tomando lugar en ese espacio específico que es el museo. Pero la propuesta es determinar que el tipo de educación que se hace adentro de un museo es particular, tiene sus propias significancias, tiene sus propias conceptuaciones, tiene sus propias maneras de ser. Y por eso
propusimos una nomenclatura que es educación museal. No educación en museos, sino educación museal. ¿Por qué? Porque eso implica que es un proceso educativo que tiene que estar de alguna manera involucrado con las ideas de memoria, con las ideas de patrimonio, con las ideas de esta institución tan particular que son los museos. Esta es una propuesta para exactamente deshacer el lío de la relación educación-escuela-museo, para independizar los procesos de educación adentro del museo. Hablaron aquí un montón de veces de esta terminología de educación no formal. Vamos a investigar un poquito, ¿sí? La educación realizada en los museos se diferencia de la educación formal, o sea, de las escuelas, por su carácter no cumulativo. Muchas veces la experiencia de educación museal se da una sola vez. El visitante viene y el visitante va. Se dio ahí la educación. Puede que vuelva, puede que no. No hay carácter cumulativo. O sea, yo no puedo para un visitante del museo decir, mira, como vimos ayer, a partir de la idea que discutimos en la otra semana, mañana veremos que… No hay. Es ahí. Es fragmentario, es muy corto, pero puede ser mucho más significativo que años de escuela. Les cuento porque ya viví. Debe ser pensada entonces a partir de dos ejes: la característica de la institución y la variedad de expectativas de sus visitantes. Expectativas de sus visitantes. Hay que charlar con la gente para saber qué quieren. No somos adivinos. Creo que para los jóvenes voy a hacer… Habla con ellos, pregúntelos, ¿qué quieren? ¿Qué podemos hacer para vos? Creo que para los niños vamos a hacer… Yo no soy niño hace rato. Entonces hay que preguntar a los niños, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Sus contenidos primordiales de la educación en museos se vuelven hacia la construcción de sentidos, construcción de significados acerca de la institución de sus bienes patrimoniales, testimonios de la cultura material de las sociedades. La educación en museos se enmarca en el campo de la educación no formal, debiendo ser idealmente encarada como proyecto. O sea, aunque con objetivos, principios y métodos preorganizados, debe actuar con una dinámica que responda a las expectativas de las personas y los grupos involucrados. Las evaluaciones del proceso y los nuevos intereses que surgen a partir de la acción, reorganizándose constantemente. Eso es lo que Baldman y yo llamamos de educación líquida. O sea, es mueble, es fluida, no es estanque, no es parada. Yo no recibo o no debería recibir un grupo diciendo, hoy voy a pasar por esa sala, ver ese retrato, después conectar con eso, vámonos. Y mañana para un grupo totalmente distinto hacer lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Toda la gente se ve lo mismo, está bien. ¿Todos nosotros acá tenemos los mismos intereses? No creo. Yo no creo. Entonces hay que responder a las expectativas distintas. Y el museo es tan maravilloso que puede hacerlo. Bueno, obviamente esa nomenclatura formal, no formal e informal es un error, ¿no?
no se puede utilizar más, es completamente un equívoco. Porque todas las otras formas de educación se están refiriendo a la educación de la escuela como la que conocemos. Entonces, esta es la otra. Esta es la que conocemos, esta es la otra. ¿No? No se puede. Y por tanto no hay un consenso en esa nomenclatura. Hay maneras o tentativas de decir qué hacemos nosotros. Algunos autores, como Gramsci, nos colocan como actores de la educación integral, ya que somos o deberíamos ser, si no somos, agentes de desarrollo personal, ¿no? Ay, el tiempo pasa. Vámonos. Entonces, muy cortito, en una de las publicaciones del LICON, volvemos al LICON, tenemos que, de manera general, la educación significa la puesta en práctica de los medios apropiados para asegurar la formación y el desarrollo de un ser humano y de sus facultades. Eso hacemos en el museo, por eso mi defensa de educación museal. ¿Sí? El término educación viene del latín educere, conducir para fuera de, y lo supone una dimensión activa de acompañamiento en los procesos de transmisión. Está ligada a la noción de despertar, que apunta a suscitar la curiosidad y conduce a la reflexión. Es una apertura que supone mutación y transformación más allá que condicionamiento o inculcación, nociones de las cuales tiende a oponerse, o sea, somos casi opuestos a la lógica escolar. La educación en un contexto específicamente museal está unida a la movilización de los saberes surgidos del museo con miras al desarrollo y al florecimiento de los individuos. A través de la integración de esos conocimientos se logra el desarrollo de nuevas sensibilidades y nuevas experiencias. La ciencia de la educación o de formación intelectual, si la pedagogía se refiere ante a toda la infancia, la noción de didáctica se piensa como la teoría de la difusión de los conocimientos, como forma de presentar un saber a un individuo, cualquiera sea su edad. La educación es más amplia y apunta a la autonomía de la persona. O sea, no estamos haciendo didáctica, estamos educando. ¿Sí? Bueno. Si no hay consenso de dónde nos ubicamos, tampoco como también fuimos testigos en ese encuentro, hay un consenso en nuestra nomenclatura. Puede que nos llamamos educación en museos, educación museal, monitoría en portugués, eso es muy utilizado, mediación, guía, maestro, educación patrimonial, alfabetización cultural, agente cultural, interpretación cultural, animación cultural, animación social, infinito. Ese es uno de los motivos por qué no somos profesionales aún. Habláramos de la formación adentro de las instituciones, ¿no? Pero ¿nos formamos en qué? ¿Cuál va a ser el título que se pone en el documento de trabajo de ustedes? ¿Educador museal? ¿Maestro? ¿Servicios administrativos? Una buena pregunta, ¿no? Estamos acá hace un par de días discutiendo nuestra actuación. Vamos a formarnos ¿en qué? Bueno, finalmente, Allard y Boucher, que son autores de educación en museos, dicen que la pedagogía museal es un cuadro teórico y metodológico, como estuvimos aquí viendo todo ese tiempo, al servicio de la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de actividades educativas en el medio museal.
Actividades cuyo objetivo principal es el aprendizaje de saberes, conocimientos, habilidades y actitudes en el visitante. Bueno, más allá, una nueva publicación del Instituto Brasileiro de los Museos, IBRAM, es, creo, el primer movimiento para este esfuerzo de profesionalización que estamos acá intentando a difundir. En ese año, les cuento que después de 9 años de trabajo, publicamos una política de educación museal. Nuestra intención es, de paso a paso, ir concientizando las leyes, los políticos, los gobernantes, todas las instancias, de que lo que hacemos es un campo de conocimiento específico, para lo cual hay que tener campo de trabajo, salarios dignos, concursos editales, ¿no? Hay que tener una estructura que no es cualquiera que lo hace. Trabajamos mucho para hacerlo, ¿no? Y nos formamos para eso. Y publicamos unos principios. No voy a leer todo el documento, se puede acceder por la página IBRAM. El primero, que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con ese espacio de poder que es el museo hoy en día, es establecer la educación museal como función de los museos, reconocida en las leyes y tornada clara en los documentos norteadores junto a la preservación, comunicación e investigación. El museo hace todo eso, también educación museal. 2. La educación museal comprende un proceso de múltiples dimensiones de orden teórico, práctico y de planeamiento, en diálogo constante con el museo y la sociedad. O sea, lo que hacemos no es un montón de visitas educativas. Lo que hacemos no es un montón de atendimientos a la escuela. Lo que hacemos es una acción que tiene que ver con concepto, planeamiento, implantar, se dice implantar acá, el hacer y después la evaluación. O sea, es un proceso complejo y que tiene que tener tiempo, dinero, gente, como hablaba Paula, ¿no? 3. Garantizar que cada institución tenga una área de educación museal. Ese es un sueño, ¿no? Compuesto por un equipo calificado y multidisciplinar. ¡Qué lindo! Con la misma equivalencia en el organigrama de las demás áreas técnicas del museo, previendo asignación presupuestaria y participación en las decisiones del museo. Mira qué sueño, qué lindo si llegamos ahí. Pero eso está publicado en un organismo oficial y ese para nosotros es un logro muy grande. 4. Cada museo debe construir y actualizar sistemáticamente su propio programa educativo cultural, o sea, la investigación, cómo vamos a hacer, por qué los hacemos, con bases en teorías museológicas, pedagógicas, de prácticas museales propiamente, del contenido específico del museo, o sea, un profesional preparado para eso. Comprendido como una política educacional en consonancia con el plan museológico, teniendo en cuenta las características institucionales y de sus distintos públicos, explicitando los conceptos, los referenciales teóricos y metodológicos que se basan en el desarrollo de las acciones educativas. Y finalmente, 5, asegurar a partir del concepto del patrimonio integral ese que está para y con las comunidades, que los museos sean espacios de educación, de promoción de ciudadanía y colaboren para el desarrollo regional y local de forma integrada con otros diversos sectores del museo. Un sueño, prácticamente un sueño, ¿no? Es un documento lindo que fue consensuado por muchos educadores brasileños. Bueno, 9 años de trabajo, les cuento, muchísimo, pero que fue
finalmente publicado por un organismo oficial. Bueno, de la parte teórica vamos a la práctica, para ser un poquito más palpable de qué estoy hablando y cómo manejamos todas esas cosas. Yo no traigo acá solo buenos ejemplos, traigo ejemplos para discutir, para reflexionar. Me pidieron un marco general de las prácticas educativas en el mundo. Yo viajo mucho y tengo la suerte de conocer muchos países y muchos museos. Y tengo visto que hay ejes de concepción que se repiten de diferentes maneras alrededor del mundo, ¿sí? Entonces busqué acá 4 ejes para que pudiéramos charlar sobre. Primero, participatividad y ludicidad. No sé si para ustedes es lo mismo. No sé qué quiere decir participatividad acá. Ni tampoco en Brasil, no me pregunten porque no sé, ¿no? Ni tampoco en otras partes, y ese es el problema. Ese es el problema. Cuando el museo dice, tenemos que ser más participativos, ¿qué quiere decir? ¿Llamar a alguien para el concepto de la exposición? ¿O colocar algunas cositas ahí para que la gente les mueva? ¿Qué quiere decir eso? Tecnología, tenemos que avanzar, ser tecnológicos. Bueno, una lapicera también es tecnología de cierta manera. Entonces, ¿qué tecnología es esa? Tenemos que estar ahí, en lo último. ¿Qué eso causa? ¿Qué provoca en el cuerpo del museo mismo? ¿Cuáles son los conflictos? Acción social. Bueno, los museos son, y yo defiendo eso, ¿no? Los museos son espacios de acción social, de hecho. ¿Pero solo la educación lo debe hacer? ¿O el museo todo? ¿Cómo hacer acción social con una colección de arte contemporáneo? ¿Cuál es tu función en el mundo? ¿Por qué hay un museo de arte contemporáneo en el medio del poblado X? ¿Qué puede agregar eso? Relación con colecciones y exhibiciones. Ese es un problema. Cuando Paula habló, dejó muy claro, y me gustó mucho, Paula, que dejó muy claro los conflictos que hay entre educación y el museo mismo, a punto de tener que tener su propia equipe museográfica. Mira qué absurdo, ¿no? Casi un otro museo. Yo también. Mira qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿cómo la educación de museo se relaciona con la colección misma? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los pasos? Entonces, un minuto para hablar con tu amiguito del lado, que ahora son amigos después de estos 3 días, para hablar, elegir uno de estos puntos y pensar qué significa. Y a ver si ustedes están de acuerdo. ¿Qué significa participatividad? ¿Qué significa tecnología en el museo? ¿Qué significa acción social? ¿Y qué significa relación con colecciones? Vamos, avante. Todos estamos de acuerdo. ¡Ay, qué lindo! Sabemos todo. Cuando yo hablo, vamos a participar. Todo. No. No es así. Entre nosotros no llegamos a un consenso de qué estamos hablando. Mira qué horror. Si fuera en medicina y alguien dice, bueno, voy a hacer una incisión X en el miembro y Y, imagínate qué lío. El otro va a hacer la operación y se amputa un brazo, ¿no? Qué absurdo. No sabemos de qué hablamos nosotros sobre el nuestro quehacer. Bueno,
Entonces he traído un montón, pero un montón de referencias de donde ya pasé y también del internet. Van a ver de diferencia porque mis fotos son horribles, el internet es buenísimo. Pero para que nos inspiremos y que veamos que todas esas cosas pueden a su manera ser llamadas de estas 4 ejes, de esos 4 ejes, perfecto. Por ejemplo, participatividad. Un papelito ahí en la pared con papelitos pegados. Ya estamos, participamos, el público participó. Puede ser. Hay maneras sencillas de hacerlo, hay maneras maravillosas de hacerlo. ¿Sí? El problema es qué hacemos con los billetes, ¿no? Después, las cedulitas, los mensajes. ¿Qué hacemos con eso todo? Acá una experiencia de la Bienal Mercosur, donde la gente dejaba sus mensajes y una vez por semana el artista se sentaba ahí, estaba a disposición para contestarlas. Esa es otra manera de hacer. Un paso un poquito más allá. Esta otra bienal, donde además de dejar su mensaje, tenías que recorrer todos los edificios donde la bienal se exhibió, ¿no? Pero muchas veces los mensajes, y eso me parece fantástico, los mensajes no tienen nada que ver con tu intención educativa. Mira, es una exhibición de arte contemporánea. El mensaje dice, quien escribió eso es una futura cardiologista. Todo que ver, ¿no? Todo que ver con la exhibición. No tiene nada que ver, pero el público quiere de cierta manera tomarse una selfie, hacer un comentario. Se puede utilizar como recurso de evaluación para uno mismo, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué ofrezco? O sea, no solo preguntar de las necesidades, la expectativa del público, pero también qué pueden aportar al museo, ¿no? Y otras magníficas, o sea, te tomas un sellito ahí, te pones en otro lugar, te hace cosas muy estéticas, una obra por sí sola. Se puede hacer de distintas maneras, pero es el mismo que el primer mensajito ahí, un papelito con cosas pegadas, ¿no? Cosas que construir, o sea, no son mensajes, pero son construcciones que se pueden hacer en partes. Se puede convocar el público para hacer parte a parte un gran panel o una gran construcción colectiva, ¿no? Se puede dejar ahí ventanas, cajones, cosas que abren y cerran. Eso me encanta en los museos, pero ¿para qué? Es el fundamental, ¿no? Construcciones estéticas en el museo, eso les comentaba, o sea, si agarras un puntito acá, se pega o puntito acá, eso puede ser una construcción por sí sola, ¿no? O tejer en el museo. Eso es uno de los más complejos, o sea, hay ahí una especie de ítems que te puedes elegir, qué piensas, qué te cambió, qué sintió, qué sé yo. Cada uno de esos es un color y te vas, no sé cómo dice eso, enredando, muchas gracias, en estos puntitos que son música, su casa, su ídolo, qué sé yo. Y al final se forma también una gran araña, una gran forma plástica en el espacio. Cosas que se puede tocar, un pedacito de la pared del muro de Berlín, qué lindo, yo toqué. Cosas que se pueden poner ahí para numéricamente se ver qué la gente pensó. Cosas que se pueden mirar, oír,
Todos esos son participatividad en un momento, ¿no? What is your symbol of happiness? ¿Cuál es tu símbolo para la felicidad? Pero abajo dice, dibuja en un cartón, pero no puede ser una carita feliz. Eso no se puede. O sea, vamos a inventar símbolos personales. Tocar en objetos que son de la parte, como decía Ricardo Rubiales, oscura del museo. O sea, no es toda la gente que puede adentrar en el espacio de conservación y restauración. ¿Qué hacen ellos? Entonces partes ahí para tocar y revelar, digamos, descubrir quién hacen esos. Cosas como marcos, ventanas donde uno puede ponerse a cara y tomar fotos, selfies. Pero el más importante es ese cuadrito aquí al lado que dice, dentro de ese marco podría ir su retrato. ¿Con qué objetos personales se retrataría? ¿Qué ropa utilizaría? ¿Qué postura adoptaría? ¿Para comprender más de retratos? No, para cuestionar la vida. Espacios, grandes espacios o pequeñas situaciones. Cosas que se mueven, cosas que abren y cierran, cosas que la gente se puede mover físicamente con el cuerpo en un espacio tan riguroso como el museo. O sea, ¿no? Cosas que se pesan, olores, todos los sentidos, multiplicidad de elecciones, se puede mirar fotos, se puede tocar en las cosas, se puede oír, se puede, como estaciones como esas. Una de las grandes demandas que tenemos del público, tenemos más pintura que nada, es tocar en las pinturas, obviamente, ¿no? Hagámoslos una reproducción de pintura para que toquen, ¿por qué no? Pero ¿para qué es el importante? ¿Sí? Agarra es una, ¿cómo se dice? ¿Una arma? ¿Un fusil? ¿Cómo se dice eso? Una arma para ver cuánto pesa. Es en la guerra civil estadounidense. Cómo tejer, cosas que tocar, cosas que hacer. Puede ser en la pared para todos o puede ser en un momento en un carrito ahí en el medio. Son estrategias de guerrilla educativa, mi amor. Si no hay la pared, hay el carrito. Hasta que uno evalúa y compruebe su eficacia, entonces la pared. Y así vamos, ¿no, Paula? Por ejemplo, una de las cosas que la gente le odia es que no se puede tocar. ¿Cómo hacer que la gente comprenda que su mano tiene, por más que se esté limpia, tiene sustancias que se pueden dañar a las piezas? Un espejo, pone ahí, la gente toca y ya está marcado, ¿no? Maneras sencillas. Preguntas, obviamente, se puede participar físicamente, pero se puede participar intelectualmente. Preguntas hacia el público. No estamos hablando de visitas educativas, mira, no estamos hablando de visitas educativas, estamos hablando en un museo que sea de alguna manera educativo y participativo. Cajones, acá ya estamos en la pinacoteca. Yo que hizo fue traer algunos ejemplos del museo de donde trabajo, algunas veces más interesantes, otras menos interesantes. Eso que les comenté, empezamos chiquito y vamos haciendo más grande, ¿no? Entonces acá, fragmentos de las obras que ponemos ahí con magnetos, invitamos a la gente a hacer una historia con esos fragmentos. Entonces aquí dice, yo quería salirme de aquí y es un pajarito en una cajita. Tenemos también un espacio donde la gente puede
escribir en la pared. Ese era un deseo muy antiguo mío, que quería que la gente pudiera escribir en la pared, porque el museo es todo así, ¿no? Las personas tienen que caminar como así. Entonces yo quería una cosa que las personas pudieran, ¿no? Entonces preguntamos ahí, ¿qué te parece eso? ¿Que esa forma o el color te hace lembrar? Es un pedazo de una obra. Entonces, por ejemplo, uno contestó, una pieza de rompecabezas. Juegos, millones de juegos. Yo particularmente creo mucho en juegos. Eso es lo que llamamos educateca, que es un juego que cualquiera puede llegar a la pinacoteca, prestarlo, jugar e irse sin hacer una visita educativa, pero educativamente. Grandes espacios donde se pueden hacer ¿qué? Pegar mensajes, lo mismo, ¿no? No necesitamos reinventar todo. Acá hacemos dos preguntas. ¿Qué fue el mejor que te pasó y el peor que te pasó? Y hacemos con que las personas hagan una evaluación de su experiencia del museo. Después la recolectamos, la enviamos como proceso evaluativo. Mira, acá unos ejemplos de los mensajes. ¿Qué te pareció? Yo quería que las distintas obras de arte pudiesen tener salas con más interactividad, participatividad, tecnología o que sea. Amé los cuadros para dejar billetes. Me encantó poder escribir. Qué bueno. Otro dice, yo quería bebederos, se dice bebederos, bebederos. Yo quería bebederos que funcionasen. No, yo quiero dejar acá registrado que no funciona, ¿no? Quería que se quedara abierto hasta a la noche y así por delante, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Acá otra sala de educación, pero en el medio del recorrido curatorial que tiene que ver con todo que se puede tocar, hacer, mejer, dejar. Por ejemplo, estas dos cabecitas ahí, una está con un acrílico arriba y otra se puede tocar. Lo mismo que el espejo, o sea, uno se daña y otro no. Sencillo. Tocar las pinturas. Segundo punto, tecnología. Ay, vamos. Tecnología. Tecnología puede ser un botón. Eso es tecnología también. Hay de los más sencillos a los más complejos. Un audioguía puede ser tecnología en el museo. Un video. Una experiencia de, ¿cómo se dice concurso acá? Un quiz. ¿Concurso? Bueno, un concurso. Experiencias donde el visitante se pone en un lugar para o tomar fotos o comprender un concepto. Acá dos bien distintos. Yo en el Museo de la Coca-Cola, sí, la Coca-Cola tiene un museo. Acuérdese, sin ánimo de lucro. Yeah. Acá soy yo en el Museo de la Coca-Cola, mucha tecnología, entonces uno hace así, la imagen se fragmenta, lindo. Y acá yo en una superficie cortada ahí que dice, yo soy patrimonio. Me parece mucho más interesante, ¿no? Dos cosas, la misma idea de maneras distintas. Cosas que abren y cierran, pero con tecnología. Tecnología que va más allá de la educación y se incorpora en la expografía misma. Entonces, ese es como espacios de ver y oír solito, ¿no? Que no se contamina.
cosas más tecnológicas. Por ejemplo, en ese museo en Canadá, uno elige con qué personaje quieres hablar. Ese personaje se proyecta en ese vidrio. Hay un otro acá, en el Museo de los Estados Unidos. Y ese personaje da un depoimento, se habla algo, dice, bueno, mi vida, eso así, en mi época, ta. La mezcla de información tecnológica y no tecnológica, ¿no? Yo he visto en algunos museos de acá esta mezcla, o sea, una parte de información que está en una pared y luego una pantalla con imágenes que se mueven. Esta es una experiencia tecnológica muy compleja. En el Museo de Derechos Humanos de Atlanta, que es de donde nació Martin Luther King, que es en el sur de los Estados Unidos, que tiene, como saben ustedes, un potencial explosivo de segregación, ¿no? Está basada en una imagen fotográfica de la época de la segregación gigante que tuvo Estados Unidos, donde una pareja negra se asomó en un bar con un amigo blanco y era un bar de blancos, ¿no? En aquel entonces había esa distinción. Como no, por ley, no podían matarlos allí, adentro del bar, los provocaran sin tocarlos. Entonces, le golpeaban las sillas, le hablaban acá, ¡sargante! Agarraron un azucarero, se dice, un azucarero, y ponieron, vaciaron el azucarero, el azúcar, en la cabeza de la gente. Y te invitan a sentar ahí, a poner sus manos ahí arriba, y te preguntan cuánto tiempo vas a permanecer. Y te hacen experimentar estos golpes en las sillas, esta voz que habla ahí, la silla tembla. Las cosas te hacen, las cosas te hacen muy fuertes y no te aguantas, te vas, ¿no? Son experiencias, eso que se habló muchísimo acá, de crear experiencias. Son experiencias que pueden cambiar la vida. Tecnología de pantallas con botones, una para educar como un juego y otra para poner tu nombre de cuánto dinero has dado para el museo. Mira, qué diferencia, ¿no? Bueno, otras estrategias son como esas pantallas de proyecciones donde un contenido se puede poner más claro y se hace como un recurso expográfico. Acá conocen ustedes, creo, en el Museo de Oro de Bogotá, cómo se hace una excavación. O recursos más interactivos donde el movimiento del visitante, un aporte del visitante construye algo, miran eso en participatividad, pero acá con intermedio de la tecnología. Ese es el museo recién inaugurado, Museo del Hombre de París, donde se trata de la discriminación. Y entramos en una sala donde en las paredes son proyectadas estas personas y de pronto empiezan a poner cédulas que dice árabe, negro, árabe, asiático, blanco, europeo. Apagan, bórranse eso y empieza de nuevo. Hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre. Bórranse eso, empieza. Empleado, desempleado, patrón, servicial. Bórranse eso y otra categoría, y otra categoría,
y otra categoría. Creando la sensación que estamos a todo el tiempo etiquetando a la gente, ¿no? Y las cosas. Y experiencias más interactivas para darnos esa sensación de que somos agentes de esas situaciones sociales que tanto combatimos. También estamos ahí. Hasta maneras de crear, usar la tecnología para crear productos propios, como en este caso una animación stop motion. Entonces se puede hacer un producto suyo, expresivo, artístico, qué sé yo, utilizando la tecnología en el museo. Uno de MOAC, que tiene esta misma lógica, o sea, modificar el comportamiento del visitante a partir de un aparato tecnológico. Algunos ejemplos en la Pinacoteca. Hay en esta sala que se puede tocar todo, una cabina, se dice, un espacio donde uno puede dejar su depoimento y esos depoimentos después son pasados para otros visitantes. Entonces es una especie de diálogo. Yo creo que ese predio es tan lindo, También ese tipo de interacción de tela que está muy de moda y que la gente se puede agarrar contenidos. También, además de un audioguía, lo que llamamos signo guía, o sea, en lengua de señas, ¿no? Para que los sordos puedan tener autonomía en el museo. Y finalmente, Pinacoteca fue el primer museo del mundo a utilizar una estrategia de inteligencia artificial en el museo, el proyecto Watson, a voz del arte. ¿Se puede colocar el video, por favor? Rapidito. Estamos casi acabando. Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. In Brazil, more than 70% of people have never been in a museum. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. That's why IBM and Pinacoteca created, with Watson's help, an application where people can literally talk to art. Curators and educators have researched about the history of Brazilian art with books, texts, interviews, biographies, old newspapers, and even current issues related to the art pieces. Then IBM spent 6 months teaching it to Watson so it could talk about each one of the paintings and sculptures. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usado nessa obra? O Bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa.
A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai, muita. Bueno, esta es una experiencia, bueno, un montón de cuestiones arriba de eso. Yo estoy escribiendo acerca. Pero quiero poner solo una cuestión. 7 obras tratamos en ese aparato, 7 obras. Tardó 6 meses de preparación para 7 obras. Bueno, hagan los cálculos. Bueno, acá algunas actuaciones en acción social. Una penitenciaria, cárcel en Francia, y una de las más grandes instituciones francesas, que es el Grand Palais, que tiene un montón de edificios, hicieron adentro del cárcel, con curaduría de los detenidos, una exposición con objetos originales del museo. Los detenidos fueron los guías para su familia, los guardias y la gente que estaba trabajando ahí en ese lugar. La exhibición se llamó El Viaje. Una experiencia del Museo de Antioquia en la Colombia, con una acción dentro de su área de museo y territorios. Eso está lejos del museo como casi 20 kilómetros, es muy lejos. Los educadores del museo fueron ahí y cuestionaron la población, que era una población desplazada en habitaciones sociales, que sentían falta, de qué sentía falta de sus raíces, ¿no? La gente venía del campo, estaba en la ciudad, sentían falta de sus plantaciones. ¿Qué hicieron? Hicieron un jardín adentro del conjunto social, de la habitación social, que es el patrimonio de ellos. Y ellos son los guías de ese Museo Verde de Plantaciones, ¿no? Acá una visita de eso. También en Colombia, el Museo Itinerante de la Memoria en Montes de María, que voy a conectar con Paola, que es una carpa en formato de ese pajarito que es típico de la región, que va de ciudad en ciudad recolectando las memorias de la guerrilla, de las pérdidas, como un acto de reparación simbólica de la población. Algunos ejemplos de la pinacoteca. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con la gente del museo, con los profesionales del museo, los custodios que se quedan todos los días de pie, como 8, 9 horas, hablando, no le toques, no te puede correr, Hacemos un montón de estrategias de sensibilización y rehumanización. Y acá también unos 30 kilómetros del museo, trabajando adentro de una aldea de indígenas, rescatando sus valores culturales, como por ejemplo sus comidas. Vinieron al museo 1 o 2 veces, pero quedamos ahí 3 años, ¿no? Trabajando, rescatando sus ideas y sus patrimonios. Acá, talleres con adultos en situación de calle y una exhibición de sus obras que hicimos adentro del museo. Las personas de limpieza del museo, por primera vez, se vieron reconectados con una exposición. Se hicieron, acá me encuentro, ¿no? Ese señor es un habitante de calle, que la primera vez que hicimos ese taller firmó
desconocido. Firmó su trabajo como desconocido, porque le trataban así, ¿no? Acá está enseñando una otra persona de calle que he traído para ver su exhibición. Él dice, ese soy yo. Eso lo hice yo. Estoy en el museo. Relaciones con la colección, y con eso me paro porque estamos dormidos ahí. Una cosa sencillita, por ejemplo, acá una obra muy paradigmática del Museo de Colombia. Al lado una plaquita que dice, esta es uno de los más grandes patrimonios de nuestro museo. ¿Cuál es tu patrimonio? Sencillo, ¿no? Rápido, práctico. Lo mismo en museos muy grandes, muy tradicionales como es en Italia, es muy difícil cambiar. Entonces, imagínate que fue para un museo como Louvre, por ejemplo, una vieja señora, ¿no? Poner al lado de la cédula del curador una cédula que dice qué las personas detrás de esa imagen están haciendo. Es sencillo, pero el director se fue echado por eso, ¿no? Otras maneras, que la colección venga hasta el espacio de producción de la gente, talleres al lado de piezas originales de la colección. Eso es muy raro. Algunos ejemplos en la Pinacoteca. Acá tenemos el guión curatorial. En esas paredes gris tenemos elección de obra contemporánea que hicieran los educadores. Y nosotros escribimos los textos, rompimos con la, digamos, linearidad del discurso curatorial. Entonces, imagínate en una sala con ese tipo de imagen de paisaje del siglo XIX, pusimos una instalación de nubes. Ahí preguntamos, ¿qué hace eso en esa sala? ¡Qué raro! ¿Por qué le pusimos acá? ¿Qué te parece la idea de paisaje? Eso recurre en más de la mitad de las salas de la exhibición, con preguntas muy duras. También hicimos una exposición de largo plazo para no videntes, pero no con réplicas, pero con obras originales. También hicimos una audioguía que incentiva al no vidente a usufruir de ese espacio solito. Mira que no hablé de visitas educativas ninguna vez, ¿no? Son otras maneras de hacer nuestra labor educativa. Y con eso me despido pensando que la educación museal es un deber, pero tenemos que fortalecer nuestra profesión y nuestra conceptuación. Muchas gracias. No se vayan aún, voy a hacer un pequeño sorteo de unos productitos educativos acá. La primera sorteado es Ani Vanessa, ¿está ahí? Vení. ¡Uhú! No. La segunda es, o lo segundo es José Juan García Celestino. ¿Está? No. Otro. Ana Fernanda Facio. Otro, María de Lourdes Garzón. Oh, ¿sí está? Sí, vení. Entonces vení. Agarrar presente, ¿no? Regalitos, ¿no? Y el último es para Héctor Martín Román. ¿Estamos? ¡Ah, qué bien! Mira. Damos las gracias a la maestra e iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas.
Bueno, sí. Hola, me encantaron todos los ejemplos que presentaste y a mí me gustaría preguntarte dos cosas, como ya más hacia lo práctico. Yo creo que muchos tenemos como todas estas intenciones de cambiar un poco la forma en la que normalmente se han venido haciendo las cosas. Entonces, ¿quiénes han sido tus principales aliados para poder hacer estas actividades y cuáles han sido los retos más grandes para el ejemplo que tú elijas de los que presentaste? Te voy a contar rapidito el de diálogos con el arte, que son esas inserciones en el espacio de exposición. Para hacer esa exposición tardamos 5 años en trabajo multidisciplinario. Muchas veces fui regañada, casi me pegaran. No te puedo decir los horrores que fueran ese periodo. ¿Por qué? Porque la gente me miraba y me decía así, bueno, ¿quieres elegir obras para la exhibición? Hágalo abajo de la escalera, hay un espaciocito ahí para la educación, está bien. ¿Quieres exhibir eso? No, haga reproducciones, póngala ahí en las visitas, está bien. Y yo contestaba, bueno, yo recibo más del 50% de la gente que visita el museo. ¿Para quién estamos haciendo eso? Gastamos millones. ¿Para quién lo estamos haciendo? Fue una pelea de 5 años, ¿no? Entonces, mi aliado en ese caso fue el director del museo, que llegué a él y dijo, si tú no das una orden directa para que eso se haga, no vamos a hacer. Y él de pronto dijo, bueno, vamos a hacer. Y en el momento de hacerlo, aún tuve que oír cosas como, bueno, ya que vamos a tener que poner esas cosas ahí en el medio del espacio, ¿por qué no pintamos las paredes de color de rosa bien clarito para educación? Y yo decía, píntala como quieras, yo quiero esas obras ahí. Y bueno, la pelea fue buena, pero fue un reto muy complejo y como alguien dijo, si no hay una voluntad institucional, o sea, del director del museo, de hacer con que ese espacio sea educativo, no logramos. Hola, muy buenas tardes. Muchas felicidades por la presentación que has tenido a bien de compartirnos. Mi pregunta sería muy específica. Bueno, espero. ¿Cómo implementar estas estrategias educativas en el terreno de los museos comunitarios o municipales? Porque de pronto siento que, no sé si el término sea correcto, estas búsquedas o fisuras del sistema que de pronto abren vanguardia, estos espacios comunitarios o municipales como que se quedan rezagados de esas formas de hacer o de investigación. ¿Cómo se podría desplazar eso a los museos que de pronto existen, pero la misma gente de ahí no los visita y difícilmente se trasladan a las capitales? Uh-huh. Bueno, mira, desde mi punto de vista, en un museo gigante como Antropología en Ciudad de México, es más difícil de hacer do que en el museo comunitario o un museo pequeño, un museo de ciudad. ¿Por qué? Porque en estos tiene que una proximidad más grande con lo que es tu comunidad. O sea, ayer hablamos un poquito de eso en el taller, ¿no? Te puedes salir en la calle
vestindo un disfraz, no sé, y dije, hola, personas, si yo pudiera darte algo, ¿qué sería? Empezar una conversación desde ahí, tener un espacito, pero así en el museo, donde se pueden poner ahí sus deseos, sus intenciones, sus memorias. Mezclar los objetos patrimoniales del museo con los objetos patrimoniales de la gente. La gente se va a ir. Si haces eso, te garantizo, habla con la gente. Agradecemos a la maestra Mila Milene Chiovato por su destacada participación y le hacemos entrega de un reconocimiento y un obsequio a nombre de UPAEP.